Han pasado 8 meses desde que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, asumiera el cargo. El pacto sanitario sigue sobre la mesa, pero sin avances claros. Para hacer un repaso de la situación actual de la sanidad madrileña, contamos hoy con Daniel Álvarez, diputado y portavoz de Sanidad de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Daniel, muy buenas. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Recientemente hubo una asamblea monográfica del tema de sanidad en la Comunidad de Madrid. ¿Qué balance hace Ciudadanos de esta asamblea? Nosotros en el pleno del pasado jueves hicimos 7 propuestas, es un formato que está preestablecido, cada grupo parlamentario presenta 7 propuestas. Y queríamos, como ya habíamos tenido ocasión de tratar algunos temas sectoriales relacionados con la sanidad, esta vez nuestro hilo conductor era las personas, es decir, los pacientes y todas aquellas personas que tienen contacto con el sistema público. Estamos pensando familiares, acompañantes, los pacientes antes de contraer la enfermedad. El hilo conductor, como digo, era ese, y las 7 propuestas que planteamos eran un plan de salud, la necesidad de poner mayor atención a todo lo que tiene que ver con la atención a enfermos crónicos, la atención al cáncer, la salud mental, que ha estado relativamente descuidada durante estos años de crisis. Otro de los puntos, el quinto, se llamaba diagnósticos más rápidos. Hemos centrado mucho nuestra atención políticamente en los últimos meses en la lista de espera quirúrgica, y parece que el diagnóstico, que es algo fundamental porque va a condicionar la respuesta del sistema sanitario y el tratamiento de los pacientes, no se ha puesto suficiente el acento. Por eso hablamos de diagnósticos más rápidos. Hablábamos también de la necesidad de reforzar la investigación biomédica, que es un generador de conocimiento y de riqueza, y es una obligación del sistema sanitario público investigar. Y el último punto era la atención a niños y adolescentes. Nos parece que es un colectivo vulnerable, al que se le está prestando atención, obviamente, pero habría que reforzar determinados aspectos que nos parece que no están suficientemente bien cubiertos. Estamos hablando ahí de la salud mental, de la salud bucodental, de la atención temprana a los trastornos del desarrollo, que eran aspectos que nos parecía necesario poner en el debate político. Fue bien el pleno y de hecho nuestras propuestas salieron adelante, las 7, algunas de ellas, la del cáncer y la de atención a los niños, con el apoyo unánime de la Cámara. ¿En qué consiste este plan de salud que plantean? Porque uno de los puntos del acuerdo de la investidura con Cristina Cifuentes era precisamente incrementar los presupuestos para atención primaria, y este plan contempla, ¿no?, esa parte de fomentar la atención primaria. Sí. Efectivamente, uno de los acuerdos de investidura era un incremento gradual de atención primaria, que ya ha empezado a producirse en los presupuestos del 16. Nosotros pedíamos que creciera en al menos 30 millones el presupuesto de atención primaria dedicado a capítulo 1, es decir, a personal, a capítulo 2, los fungibles, todos los recursos que se emplean en atención primaria, y el capítulo 6, que son las inversiones. Y descontábamos de ese incremento la factura por recetas. Nos parecía que tendría que ser un aspecto aparte. Este incremento tiene que ser de 60 millones el 2017, 90 el 2018 y 120 el 2019. En el plan que nosotros planteamos, obviamente tiene que estar la salud, la atención primaria es el primer punto de contacto de los pacientes con el sistema. La cronicidad es el principal reto al que se tiene que enfrentar el sistema sanitario en España y en Madrid también, y la atención primaria es el nivel asistencial adecuado para atenderlo. Pero no queríamos quedarnos ahí. Nos parece que las últimas legislaturas se han ido tomando medidas aisladas, intentando resolver problemas, poner parches, pero no ha habido una visión global de dónde se quiere llevar la sanidad madrileña. El planteamiento nuestro era hacer un plan de salud que incorporase un análisis epidemiológico y de la situación que ahora mismo hay en relación con los determinantes de la salud en la Comunidad de Madrid, cuáles son los recursos que existen en la actualidad y cómo habría que distribuir los recursos para dar respuesta a esas necesidades, y además hacerlo de forma equitativa, porque en Madrid la distribución de los servicios sanitarios y la cartera, sobre todo en atención especializada, no es homogénea. Hay diferencias territoriales importantes. Eso nos parecía que era necesario corregirlo con un plan, como digo, basado en un análisis. La atención primaria se reforzaría, la línea que he comentado. Hay que redistribuir los recursos de atención especializada por 3 razones. En primer lugar, para que haya equidad, como he dicho, para que sea un acceso equitativo. En segundo lugar, para mejorar los resultados. Hay determinadas especialidades o determinados procedimientos que el resultado es mucho mejor cuanto más aumenta la experiencia de los profesionales que realizan esa técnica o atienden a esos pacientes. Es un principio elemental en medicina. Y el tercer aspecto, que era una consecuencia de los 2 anteriores, esto nos llevaría a una mayor eficiencia en el uso de esa atención especializada. Se había aprobado en noviembre, en el pleno dedicado a la pobreza,
que se hiciera un plan de corrección de las desigualdades en salud, y nosotros lo apoyamos en aquel momento. Y lo hemos incorporado también a este plan de salud. Y desde luego la investigación biomédica sería otro elemento clave relacionado con el plan, hacerlo de una manera integral, aportando más recursos a todos los centros sanitarios públicos y a los institutos de investigación, que son los que están a la vanguardia de la investigación. Comentaba el tema de la atención especializada, ¿no?, que está contemplado en ese plan de salud. Una de las peticiones es contratar a profesionales en el turno de tarde para reducir las listas de espera y los retrasos en las pruebas diagnósticas. ¿Es necesario para esto contratar a más personal? Porque en los últimos 5 años la plantilla del Servicio Madrileño de Salud ha caído cerca de un 7%, según las cifras del Ministerio de Hacienda. Sí, es cierto, la plantilla ha crecido y al mismo tiempo han ido creciendo las listas de espera, tanto las quirúrgicas como las relacionadas con pruebas, y creemos que esa tendencia hay que revertirla. Nosotros hemos defendido en relación con la lista de espera quirúrgica y pretendemos aplicar el mismo modelo en la lista de espera de pruebas y de primeras consultas, que hay que hacer una combinación de actividad de tarde. Hay a lo mejor profesionales que están dispuestos a prolongar su jornada en el centro sanitario público donde trabajan por la mañana, se vinculan de esa manera más, no tienen necesidad a lo mejor de buscar unos ingresos complementarios en otros lugares, pero sobre todo hay que incrementar plantillas, hay que incrementar plantilla de médicos, hay que incrementar plantilla de enfermeras, de técnicos, con el fin de que tanto los quirófanos como los servicios que realizan pruebas, estoy pensando muy específicamente en radiodiagnóstico, en las endoscopias digestivas, que también en una demora insostenible, sobre todo cuando las peticiones vienen de atención primaria. Estos son servicios que, como digo, tienen que trabajar en turno de tarde y en fines de semana. Hay un dato que nos parece preocupante. En el mes de diciembre, solamente el 4% de las cirugías que se hicieron en los hospitales públicos de Madrid fueron en turno de tarde. Se lo dije al consejero en el pleno del pasado jueves. Mientras mantengamos esa cifra tan baja, la lista de espera no se va a corregir. Y esto implica, como digo, una combinación de jornada extraordinaria e incorporación de profesionales. De hecho, otro de los puntos de acuerdo de investidura que ha mencionado antes era esa mejora de las condiciones laborales. ¿Ha sucedido como con la atención primaria? ¿Se ha contemplado ya esto en los presupuestos de este año? En los presupuestos de este año nosotros introdujimos algunas enmiendas que significaron la incorporación de 11,6 millones de euros al presupuesto de distintos hospitales. Sabemos que es una medida insuficiente, porque uno de los problemas que tiene la sanidad madrileña es que los presupuestos no se ajustan a la realidad. Existe una gran desviación entre lo inicialmente presupuestado y el gasto ejecutado a final de año. Hace poco hemos tenido oportunidad de conocer los datos globales del Servicio Madrileño de Salud y hay una desviación presupuestaria que supera los 400 millones de euros, sobre todo en los hospitales. Hasta que no se presupueste de acuerdo con las estimaciones reales, el problema no se va a resolver. Como digo, en algunos hospitales hicimos esa enmienda, introduciendo 11,6 millones de euros adicionales, básicamente para capítulo 1, y en algunos hospitales, que son hospitales relativamente antiguos, que necesitaban una cierta reforma estructural, también incrementamos el capítulo 6 para la realización de reformas arquitectónicas o de adquisición de pequeña tecnología de la que están carentes en algunos casos. La materia de investigación, como comentaba, está también planteada en ese plan de salud, pero también estaba pendiente un plan regional de innovación. ¿En qué estado está este plan? ¿Se ha avanzado algo? Lo que nos ha ido transmitiendo la Consejería en conversaciones informales, porque hasta ahora no hay ninguna propuesta, y recuerdo que quien tiene la obligación de presentar el Plan Regional de Innovación en Sanidad es obviamente el Gobierno, la Consejería en este caso, y además debe hacerlo de forma coordinada con un Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación, donde participan otras consejerías. Tiene que presentarse, nosotros vamos a incidir en ello. Es verdad que en el acuerdo de investidura para esta medida concreta no se había establecido un plazo, pero nos parece razonable que próximos a un año desde el inicio de la legislatura, que se cumplirá en junio, tiene que presentar una propuesta concreta. Madrid debería estar, por las condiciones de su infraestructura sanitaria y universitaria, a la cabeza de la investigación biomédica en España. Y todavía hay comunidades autónomas como Cataluña que están un paso por delante de nosotros. Tenemos que conseguir que en 2019 un 2% del PIB regional se dedique a la investigación, desarrollo e innovación. Y vamos a trabajar en ese sentido. Ciudadanos ha solicitado la derogación del Real Decreto de Prescripción Enfermera en el Congreso de los Diputados.
¿Esta postura se mantiene también en la Comunidad de Madrid y hay algún planteamiento quizás de una medida similar a la que haya en Andalucía, en concreto de esta prescripción enfermera? Nosotros exactamente el día 9 de febrero presentamos en el registro de la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para la inaplicación de este Real Decreto. Es verdad que es una competencia estatal, en el texto de la proposición no de ley lo que se insta es al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que solicite al Gobierno central la inaplicación de este decreto por los trastornos que está generando en el funcionamiento diario de los centros de salud y de los hospitales, ¿no? Se ha generado un problema que antes no existía y hay un cierto nivel de conflictividad en el día a día de los profesionales sanitarios que llevaban años trabajando. Y es un ejemplo más de que una norma mal redactada, al final, en lugar de resolver un problema, lo que hace es generarlo donde no lo había. Esta PNL se va a debatir el pleno de esta semana, el jueves 10 vamos a tener ocasión de debatirlo. Y confío en contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid, en coherencia con lo que han defendido en otras comunidades autónomas. El consejero de Sanidad comentaba en ese pleno la necesidad de que el pacto sanitario en la comunidad salga adelante. ¿En qué estado está Ciudadanos es partidario y con qué mínimos, ¿no? estarían en ese pacto? El otro día, cuando en el pleno me dirigí al consejero, le dije que nosotros preferíamos hacer políticas graduales. Más que un gran pacto, que son palabras que si no se concretan en nada son palabras vacías, nos parecía mucho más importante ir llegando a acuerdos para resolver temas concretos, ¿no? Le mencioné que hay dos estrategias ahora que se habla en política: ser un chamán, alguien que de manera casi mágica y pretende resolver los problemas, obviando que la realidad es mucho más compleja de eso, y luego hay otra estrategia que es la estrategia de los exploradores, que es la que estamos defendiendo nosotros. Buscar soluciones a problemas concretos, sabiendo que un escenario político como el actual nos obliga a llegar a acuerdos con otras fuerzas e ir avanzando. No ha habido el gran pacto sanitario y posiblemente no lo haya la Comunidad de Madrid, pero a nosotros no nos preocupa. Nos parece más importante llegar a pactos y acuerdos concretos, y los ha habido, en relación con la gestión de la lista de espera, en relación con el final de la vida y la necesidad de reforzar los cuidados paliativos, que ahí hubo unanimidad entre todos los miembros de la Cámara, en relación con el buen gobierno de las instituciones sanitarias y la profesionalización de gestión, que también se aprobó de forma unánime. Hubo otro pacto en el que Podemos se abstuvo, pero nos apoyaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, una iniciativa de Ciudadanos para la mejora de las condiciones de trabajo y del desarrollo profesional de esos 70.000 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud. Es decir, hay acuerdos muy importantes en aspectos claves del sistema sanitario. Nos parece mejor llegar a acuerdos e ir resolviendo cuestiones concretas que un gran pacto que, como digo, a lo mejor son palabras vacías. Parte de esos acuerdos podría ser, por ejemplo, en materia de gestión clínica. Posiblemente, pero queremos ver qué plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Uno de los problemas que tiene el sistema sanitario de Madrid es que en los últimos años la centralización de la toma de decisiones ha sido tremenda. Cuando compareció hace unas semanas el director general de Recursos Humanos, hubo una pregunta que le formulé de forma muy directa a la que no me respondió. ¿Va a ser necesario Madrid tener que pedirle a usted permiso para contratar un celador? Porque en las últimas legislaturas contratar un celador más, o una enfermera o un médico, no era una decisión que podía tomar un gerente dentro de un marco presupuestario. A pesar de existir crédito, tenía que pedir permiso al director general de Recursos Humanos. Era una ausencia absoluta de autonomía. Los gerentes se han ido convirtiendo progresivamente en meros administradores. ¿Cómo es posible delegar competencia si las personas que están al frente de los centros sanitarios no la tienen? Pues tendremos que ir avanzando, ¿no? La autonomía de gestión tiene que ir descendiendo en el sistema, pero lo que hace falta primero es que el Gobierno, antes del 15 de marzo, presente su proyecto de ley sobre buen gobierno de las instituciones sanitarias del SERMAS y profesionalización de la gestión. En apenas una semana tienen que presentarlo, es aquello a lo que se comprometieron el mes de octubre. Vamos un poco con el bloque de política farmacéutica. Madrid finalizó el pasado año con un incremento del 3,93% en su gasto farmacéutico frente al 1,86% de la media nacional. ¿Cómo se valora este incremento? A nosotros nos parece preocupante porque el dato que has comentado, Lucía, es
un dato peor que el resto de comunidades autónomas, pero tanto en 2014 como en 2013 Madrid se ha comportado peor en términos de crecimiento que el promedio nacional. Es decir, no estamos hablando de un año aislado, sino lo que parece ser una tendencia. Se adoptaron como consecuencia del Real Decreto 16/2012 una serie de medidas relacionadas con la prestación farmacéutica que tenían un alcance general en toda España, que produjeron una reducción del gasto sanitario por receta en 2013, en Madrid se redujo menos que la media, en el 14 repuntó y en Madrid repuntó por encima de la media, y en el 15 ha crecido más del doble. Hemos presentado una pregunta en el registro de la Asamblea y seguramente se va a llevar a pleno también este próximo jueves, con el fin de que nos haga una valoración el Gobierno y proponga soluciones. Recuerdo que nosotros no estamos defendiendo el modelo de subastas. De hecho, en Andalucía, que es donde se ha llevado a cabo, en reiteradas ocasiones hemos expresado nuestra oposición, pero es verdad que es una situación insostenible. Ahora mismo, en torno a algo más de 1.000 millones de euros se gastan en receta farmacéutica. Si a esto le sumamos el gasto farmacéutico que se genera en los hospitales, un 12% del gasto de la Comunidad de Madrid no financiero se dedica a medicamentos. Tiene que ser una de las principales áreas de atención de la Consejería y queremos ver qué planes tiene. ¿Y qué propuestas se pueden lanzar, ¿no?, para solucionar o para bajar ese gasto medio por receta? Habría que buscar economías de escala. Las centrales de compras y las compras centralizadas, como ha planteado el INGESA, a la que se pueden adherir de forma voluntaria las comunidades autónomas, nos parece una buena estrategia. De hecho, Ciudadanos ha planteado la opción de crear una comisión de farmacia autonómica, al estilo de la que aplica País Vasco, si no me equivoco. ¿En qué se diferenciaría esta comisión como otras comisiones, por ejemplo, como otras comisiones que sí han ido a los tribunales dentro del contexto nacional? Nosotros planteamos la Comisión de Farmacia Autonómica por dos aspectos que nos parecen clave. Primero, la equidad. Ahora mismo, una vez un fármaco se ha fijado el precio por parte del Ministerio, ¿no? Cuenta primero con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Se fija el precio por parte del Ministerio de Sanidad y ya por tanto se puede usar dentro del sistema sanitario público. La incorporación a la guía farmacoterapéutica de cada hospital en Madrid es desigual. A veces hay diferencia de meses en la incorporación de tratamientos innovadores. Queríamos que con una comisión de farmacia autonómica que no fuera un elemento más, no se trata aquí de introducir barreras adicionales a la incorporación de nuevos medicamentos, sino que fuera una incorporación simultánea. Si además esto se añade a una compra centralizada por parte de la Comunidad de Madrid, elevando el nivel de negociación, que ahora está muy localizado en cada uno de los centros hospitalarios, es un tema de economías de escala. Esa sería nuestra estrategia. ¿Ya se ha planteado algo en este sentido en el Pleno, en la Asamblea? ¿Está previsto? Lo hemos planteado en la Comisión de Sanidad y en el mes de noviembre el consejero, en una de sus comparecencias, recogió el guante y anunció de forma expresa que se iba a proceder a la creación. Todavía no se ha hecho, pero es verdad que se comprometieron a ello. Tendremos que plantear alguna cuestión en el Pleno, porque desgraciadamente el Gobierno muchas veces tiene una postura reactiva. Determinadas cuestiones, si no las ponemos en la agenda política a la oposición, no las lleva a cabo. Ese es nuestro papel también, recordárselo. Recientemente se daban a conocer los datos del gasto farmacéutico hospitalario, que sitúan a Madrid a la cabeza del incremento entre los meses de junio y de octubre, con un 37,5% sobre los mismos meses del año anterior. Hacienda señala que sin la hepatitis C, sin los medicamentos destinados a la hepatitis C, el gasto farmacéutico hospitalario habría descendido en la comunidad un 2,6% en estos meses. ¿Qué lectura se puede hacer de estos datos? El dato que da el SERMAS en su memoria es un poco diferente. El crecimiento del gasto farmacéutico ronda los 300 millones de euros, del gasto farmacéutico hospitalario, ronda los 300 millones. Y los antivirales, que es el apartado donde están los medicamentos para la hepatitis C, están en torno a 200 millones. O sea, hay una parte de crecimiento con independencia de la hepatitis C.
y muy significativamente en el tratamiento para pacientes oncológicos. El problema es que la información que ha facilitado hasta ahora la Consejería es una información agregada, no conocemos el gasto distribuido por hospitales. Y una de las cuestiones que le pregunté directamente en el Pleno al consejero, en el Pleno monográfico de Sanidad, y a la que tampoco dio respuesta, es que aparte de informarnos de que han sido en torno a 8.000 enfermos los tratados, necesitamos conocer, tanto la sociedad como los grupos parlamentarios, el dato de en qué centros se han atendido y cuál es el coste que ha tenido la atención a estos pacientes. Y ese dato no está desagregado. En todo caso, si algo deja claro todos estos datos que se han ido dando por parte del Ministerio de Hacienda en relación al tema de la hepatitis C, es la necesidad de llevar a cabo debates o hacer un planteamiento global, ¿no?, de cómo se puede incorporar la innovación y los medicamentos innovadores al sistema sanitario. Ciudadanos, ¿cómo ve este planteamiento y qué medidas se podrían tomar al respecto? En el programa con el que concurrimos a las elecciones generales había un apartado que decía que tenía que crearse un fondo presupuestario de carácter nacional, es decir, administrado desde el Ministerio de Sanidad, para hacer frente a innovaciones terapéuticas disruptivas como ha sido la hepatitis C. Nos parece que es un logro extraordinario, una enfermedad que ha causado tanto daño, tanto dolor, que ha generado tantas complicaciones y el fallecimiento de tantas personas en España, que recuerdo que es de los países donde hay más prevalencia de la hepatitis C. Nos parece muy bien que haya una solución casi definitiva, pero esto tiene que estar soportado presupuestariamente. Los bandazos que hubo al principio, porque no se veía de forma clara la manera de financiarlo, no pueden volver a suceder. Hay que hacer una estrategia de negociación con las compañías farmacéuticas transparente y sobre todo además introducir medicamentos, fórmulas de competencia. De hecho, cuando al principio había un proveedor nada más, cuando han aparecido otros proveedores en el mercado y cuando se ha elaborado un plan y el gobierno ha tomado las riendas, ha sido posible tratar de manera generalizada, sobre todo a los pacientes que más lo necesitaban, que recuerdo que eran los que tenían grados 4, 3 y así de manera sucesiva de fibrosis. Y ese es el camino a seguir. Una presupuestación previa, por tanto anticipación, una visión global y negociación con las compañías farmacéuticas, porque recuerdo que tiene que haber una relación de simbiosis entre las empresas farmacéuticas y el Sistema Nacional de Salud. No puede ser que estemos hablando desde la sociedad y desde las administraciones públicas o desde el mundo político continuamente de la sostenibilidad del sistema y que ese discurso no lo asuman también los proveedores, cuando su principal cliente en España es el Sistema Nacional de Salud. Pues Daniel Álvarez Cao, muchísimas gracias por haber estado. Seguiremos muy de cerca todas esas propuestas que próximamente presentará Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía.